Saludos futboleros, vamos a analizar lo que dejó un nuevo empate del Independiente de Gustavo Quinteros, en este caso enfrentando al Vélez de Guillermo Barros Esqueloto. Hace un año, casi exactamente, en inicios de la temporada 2025, sentía que Independiente tenía buenas posibilidades de cara al torneo de ese primer semestre, porque me parecía que tenía un buen plantel y sobre todo un buen entrenador en Julio Bacari. Independiente hizo efectivamente un buen semestre, terminó eliminado en semifinales por penales frente a Huracán del torneo de la Copa que terminó ganando Platense, y a continuación de ese buen semestre en el mercado de pases de mitad de año incorporó varios jugadores que por lo menos son de mi gusto personal. No sé, recuerdo Leo Godoy, que ya me gustaba desde Talleres de Córdoba, en algún momento en Estudiantes de La Plata llegó a ser el mejor 4 del país, por lo menos como digo a mi gusto. También me gusta Massanti, Pusetto, particularmente Abaldo me parece un jugador que ya en Gimnasia me gustaba mucho. Entonces me parecía que con la base de ese semestre, el mismo entrenador, que por entonces todavía me parecía un buen entrenador para Independiente, y estos nuevos jugadores que se incorporaban, me parecía que Independiente tenía que ir a redoblar la apuesta en ese segundo semestre, cosa que bueno, no terminó sucediendo por distintos factores. Al contrario, hizo un mal semestre con la situación del partido frente a Universidad de Chile en el medio, y terminó incluso el semestre con otro entrenador ante la salida de Bacari, quien se hizo cargo para agarrar este equipo con buenos jugadores fue Gustavo Quinteros, un técnico aún mejor que Bacari, más probado, ya que fue campeón en distintas ligas del continente, y la última de ellas en Argentina, con Vélez hace no tanto, por lo que me da a pensar que para este primer semestre vuelvo a ver a Independiente con buenas posibilidades de cara a esta Copa, a este torneo de Apertura. Durante los amistosos de verano pude observar que ya se notaba la intención de atacar de Quintero con los extremos, de atacar por una banda y que el que termine definiendo la jugada sea el extremo de la banda opuesta. Creo que tanto Abaldo como Montiel son muy peligrosos para cualquiera de los rivales que les tocó enfrentar. Si bien quizás los amistosos no son necesariamente una buena medida por el contexto y a veces también por los rivales, pero sí me parece que ya se empieza a ver un poco la idea del entrenador de este juego ofensivo, como digo, aprovechando los dos carriles, atacando con todo el ancho de la cancha. Escuché a Lucas González Díez, que es por ahí o seguramente el periodista independiente, hincha independiente que más escucho, porque está en la programación de AZZ, hacer algún comentario, un reclamo, porque el equipo recibe goles con facilidad, creo que en todos los partidos. Si bien es estadísticamente cierto, y entiendo que desde su lugar de hincha le preocupe de una manera distinta, a mí desde afuera lo que más me queda es que el equipo genera goles y convierte con frecuencia, que tampoco es habitual. No todos los equipos hacen goles todos los partidos, y en este caso me da la sensación de que cada partido va fluyendo un poco mejor el ataque, y que cuando está justamente en posición de ataque, de dominio del campo y de dominio de pelota, es muy peligroso y puede en cualquier momento convertir un gol con mucha facilidad. Yendo puntualmente a este partido frente a Vélez, me parece que Quinteros equivocó el planteo en el inicio, quizás por el tipo de rival que era. En este caso Vélez es un equipo fuerte, quizás de los no tantos equipos o planteles mejores que Independiente que tiene la liga, y salió con un planteo muy ofensivo. Los dos equipos, Guillermo también, lo que presentó
un partido entretenido para los espectadores. Pero en el caso de Quintero, al jugar con Malcorra y Cabral en el carril interno, quizás quedó un poco redundante la presencia de estos dos jugadores a la hora de atacar. No generó tanta diferencia al tener ese doble enganche, pero sí a la hora de defender se veía muy solo a Fernández Cedrés en la defensa por ese carril central, y el 10 de Vélez en ese primer tiempo hizo realmente lo que quiso, haciendo que Vélez sea ampliamente merecedor de la apertura del marcador. Con un poco de fortuna, ya que hubo un gol en contra de por medio, Independiente pudo igualar esa ventaja que ya merecía y había concretado Vélez casi en la jugada posterior, en la inmediatamente posterior, como digo, con un gol en contra del mismo jugador que había convertido el gol de Vélez, su lateral derecho Gordon, por lo que pudo irse al descanso con el marcador igualado, cosa que no reflejaba lo que se había visto en el campo. Para el segundo tiempo esto se acomodó, esta situación de la mitad de la cancha, con el ingreso de Millán por Cabral. Ahí lo vi mucho más cómodo a Cedrés en el segundo tiempo y volviendo a levantar su nivel. La verdad que es un jugador que a mí me gusta mucho para esa posición, que considero uno de los mejores de la liga. Como puede llegar a ser, como decía Godoy, si recupera el nivel, como lo es Lo Mónaco, como es Rey, como es a mi parecer también Abaldo. Por todo esto me parece que Independiente tiene mucho para crecer, y por lo que lo es también Quinteros, a mi parecer, también uno de los mejores entrenadores de la liga. Como digo, corrigió esto en el segundo tiempo. También mejoró la banda izquierda con el ingreso de Zabala, que a mí me gusta más que Valenzuela. En este partido quedó, por lo menos en este partido quedó muy claro que el rendimiento del jugador que ingresó en el segundo tiempo fue mejor que el que había iniciado el partido. Y con otra actitud, Independiente se hizo dueño de la pelota, del campo de juego, del dominio del campo, y fue muy superior en esa segunda mitad, atacando, como decía antes, por los dos extremos, combinando sobre todo con Ábalos, que podía descargar con frecuencia para sus compañeros, tanto para los extremos como para los volantes o mediocampistas que llegaban por dentro. En lo personal no soy un admirador de Ábalos, pero en este caso sí debo decir que hizo un muy buen partido y fue muy importante en la generación de casi todas las jugadas de ataque o de riesgo que pudo crear Independiente, sobre todo en el inicio de estas jugadas, porque después los que generan, quiero decir, el desequilibrio son Abaldo o Montiel mayormente, pero todo siempre inicia con una pelota aérea que baja bien Abaldo para sí mismo o para sus compañeros. A pesar de estos intentos y de esto que por lo menos me gustó a mí en este segundo tiempo más ofensivo del equipo, más parecido a lo que yo espero del equipo de Quinteros, no pudo conseguir el gol que buscaba seguramente, porque era un partido importante para empezar a ganar. Recordemos que había empatado las dos primeras fechas y tenía este segundo partido ante un rival difícil de local, porque el primer partido de local había sido ante el campeón Estudiantes, y hubiera sido seguramente un buen puntapié arrancar ganando cualquiera de esos partidos, y al no haber sido el primero, esta era la bala que le quedaba. Como digo, no pudo obtener ese gol que le faltaba para conseguir el triunfo que buscaba, y el partido terminó en un nuevo empate, otra vez 1-1, y una vez más recibiendo un gol y una vez más convirtiendo. Hasta aquí lo que me quedó a mí de este partido de Independiente. Decime qué te parece a vos, cómo lo viste en este partido en particular, cómo ves al equipo para este semestre por lo pronto, y si coincidís conmigo en que es por lo menos uno de los grandes candidatos a quedarse con este título.